Bienvenidos a una nueva cápsula de fruticultura.cl. En esta oportunidad tenemos invitada a Claudia Gurto, gerente técnico comercial de AgroCutral, asesora también. Y vamos a conversar con ella sobre la microbiología aplicada en la plantación. Bienvenida, Claudia. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el poder quizás hablar de un tema que no es muy común en la agricultura, pero que sin embargo nos acompaña desde que la vida es vida. Feliz de poder entregar información sobre el efecto y el impacto que tiene el uso de microbiología en un momento tan importante como es la plantación, que finalmente es lo que asegura el futuro de tu proyecto productivo. Así que muchas gracias por invitarme a hablar de esto. ¿Cómo juntamos la labor de la plantación con el submundo de la microbiología? ¿Dónde está el match? Más que importante. Porque cuando nosotros tenemos o partimos con una planta nueva, esa planta nueva de partida, la condición de ya de plantación es una condición de estrés. Tú la estás sacando de un ambiente de vivero donde ella, pese a que pueda estar contenida en un macetero, en una bolsa o a raíz desnuda, en el momento que tú arrancaste la planta o la sacaste de esa condición en la cual fue producida, ya tiene un estrés. Los estreses, cualquier tipo de estrés ambiental, térmico, mecánico, el que sea, o un estrés de manejo, siempre va a generar puertas de entrada, que finalmente son microheridas, por las cuales ingresan microorganismos patógenos a la planta, que generan problemas productivos posteriormente. Entonces, si uno pudiera desde alguna manera decir, bueno, ¿cómo prevengo? ¿Cómo hago que esta planta, tú esperas de una plantación nueva, que tenga a lo menos el universo o lo que tú definiste como proyecto, decir, ok, esta plantación me tiene que durar 12, 15 años en las cuales tiene que producir tanto, porque hay una rentabilidad metida en el problema. Si te equivocaste en plantar, equivocaciones tan burdas, Gabriel, por ejemplo, como que sumergiste el cuello en vez de dejar a la planta a ras de suelo, dejaste un cuello sumergido y la planta se asfixia, y lo que tú ves a nivel de campo es una planta que no, en fondo que no brota, que es más lenta, y empiezan las desuniformidades del huerto. Tenemos que tener claro que para poder lograr el objetivo productivo, ojalá tú tuvieras el 100% de las plantas produciendo bien, pero eso normalmente no se ve. Entonces, cuando uno trabaja previniendo todos esos aspectos, el éxito es mayor. Desde el punto de vista microbiológico, tenemos que entender, primero que nada, que la planta es un ser vivo. Lo segundo es que las plantas coevolucionaron con los microorganismos. De hecho, la vida en la Tierra se produjo porque un microorganismo tuvo la capacidad de generar un ambiente oxidante, y de ahí partimos todo. Por lo tanto, las plantas, al igual que nosotros, coevolucionamos con los microorganismos. El ideal es que tú ojalá tengas una proporción de microorganismos benéficos o indicadores de salud en este universo que es el suelo, que permitan que la planta se desarrolle de una manera adecuada. Es como pensar, Gabriel, en nuestro intestino y la microbiota que nosotros tenemos hoy día asociada, que es la responsable de la síntesis de vitaminas, es la responsable de un sistema inmune. Si nosotros por alguna razón esa microbiota que tenemos asociada no está compensada o no está armonizada, vamos a tener problemas posteriores. La única diferencia que existe entre un microorganismo oportunista patógeno, que es el 90% de los microorganismos, es que el oportunista patógeno come tejido vivo y tejido muerto. Los saprófitos solamente comen materia orgánica en descomposición. Por lo tanto, a igualdad de concentración, va a ganar siempre el patógeno, porque tiene la capacidad de comer tejido vivo, lo que no tiene el benéfico. Cuando tú pones una planta y le estás modificando en ese ecosistema, ¿cierto? A lo mejor había una diversidad amplia a nivel de campo, tú levantaste todo para poner, no sé, uva, cerezo, palto, cambiaste la biodiversidad, por lo tanto modificaste un ecosistema. Entonces, ¿qué van a pasar con todos aquellos seres vivientes que estaban en ese suelo en ese minuto? Bueno, van a tener una sola dieta, no tienen otra. Entonces, la probabilidad de que esto se traduzca en el fondo en una problemática posterior es alta. Cuando tú usas microorganismos benéficos en una inoculación a nivel de suelo, lo que estás haciendo es generando una barrera
benéfica, donde tus raíces van a estar con una población de microorganismos de alto valor agronómico que van a tener la capacidad de alguna manera de bloquear la expresión de los patógenos o posibles patógenos que se pudieran desarrollar en ese suelo. Si tú logras una planta donde tienes una capacidad radicular reducida, ¿cierto? Porque está en el pan de la bolsa de la plantación. Si tú logras inocular esas raíces y generarles esta barrera o este escudo, digámoslo de esa manera, para que sea más fácil entenderlo, tú vas a tener una planta que ya va a tener asociada una microbiología benéfica y por lo tanto va a tener mejores capacidades para poder defenderse frente a, o sea, de partida nos tiene que durar 12 o 15 años. Y lo segundo es que va a tener la capacidad de poder defenderse de los distintos factores que van a pasar. A mí me gusta mucho un poco quizás comparar o irme al lado de la medicina quizás o de lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Es mucho más fácil entenderlo. Finalmente es lo mismo. Nosotros somos un ecosistema donde tiene factores ambientales, pero también nosotros mismos como cuerpo somos un ecosistema. Nosotros tenemos múltiples bacterias por dentro y por fuera que nos están modulando, nos están haciendo que tengamos una interacción con el ambiente. Si nuestro sistema no está equilibrado, si estamos mal alimentados, si estamos mal hidratados, lo más probable es que lo que tengamos asociado no sea tan bueno y la probabilidad que nos enfermemos sea alta. Lo mismo pasa, es exactamente lo mismo que pasa a nivel de campo. Dentro de la inoculación que se hace en plantación, yo me acuerdo que está el Radiobacter para el Agrobacterium, ¿no es cierto? Para evitar una enfermedad. Y están las micorrizas, que es un poco para Sí. potenciar la nutrición de la planta, que se de ahí para adelante. ¿Qué más hay hoy día? ¿Hay algo nuevo hoy día? ¿Cómo se está abordando? Efectivamente, lo más conocido, Gabriel, es digamos, el trabajo con el Agrobacterium radiobacter para prevenir las agallas de cuello, principalmente en cerezo, en carosos. Algunos otros, una inoculación con tricoderma para prevenir también la expresión de Phytophthora, Verticillium, Fusarium, que son patógenos que están normalmente a nivel de suelo. Pero hoy día las investigaciones son múltiples. Uno debería pensar en cómo aumentas de mejor forma la biodiversidad biológica de ese suelo. Entonces, ya no es pensar en uno, es pensar quizás en consorcios microbianos, se llaman consorcios microbianos multitróficos, porque tienen múltiples funciones a nivel de suelo. Y lo que hacen es llevar este suelo a esa condición supresora, que es la que estábamos hablando. Entonces, hay que entender que la micorriza es un habitante más del suelo, que el Agrobacterium tumefaciens es un habitante más del suelo, y que Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Tricodermas, con todos sus apellidos habido para ver, son otros habitantes más del suelo. Por lo tanto, uno debería pensar en generar la mayor biodiversidad biológica benéfica en el suelo y de esa manera te estás asegurando de la mantención de esos ciclos biogeoquímicos. Si tú trabajas con un solo microorganismo, significa que tu biodiversidad es baja y por lo tanto vas a tener a lo mejor una proporción muy grande de agrobacterium, pero a lo mejor te van a faltar los otros. Y toda la microbiología benéfica que hay en un suelo lo que hace es funcionar como una barrera. Lo que hay que limitar es que cualquier patógeno tenga la capacidad de pinchar una planta y causar una enfermedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar un escudo biológico. Todas estas interacciones, Gabriel, se producen a nivel de rizósfera. Y cuando hablamos de rizósfera, no estamos hablando más allá de 5, 7 milímetros de suelo por sobre la raíz. Es ahí donde tienen la mayor actividad biológica, y química y metabólica de las plantas, de este ecosistema. Entonces, cuando pensamos en inocular, lo que pensamos es que ojalá esa raíz tenga la mayor diversidad posible de manera que se bloquee o que de alguna manera se regule la expresión de aquellos oportunistas patógenos. Entonces, hoy día el concepto es mucho más amplio, porque tenemos claro que si estamos trabajando con un monocultivo y le ponemos un monomicroorganismo,
no estamos actuando sobre la diversidad biológica y no estamos actuando sobre esa calidad supresora que es la que necesitamos buscar en un suelo. Hay algunos microorganismos que te ayudan a estimular el crecimiento radicular. ¿Eso están así? ¿Existen? ¿Cuáles son? Sí, ¿Dónde claro. están? Todos los microorganismos cumplen múltiples funciones. Primero hay que pensar que los microorganismos no trabajan para nosotros ni trabajan para las plantas, trabajan para ellos. Ellos son los que necesitan ocupar ciertos elementos nutricionales del medio para reproducirse. Y como efecto colateral nos llega un efecto benéfico a la planta, ¿sí? Entonces, todos van a trabajar, todos van a tener múltiples funciones. El tema está, todos van a ser bioestimulantes, todos pueden trabajar sobre la disponibilidad de nutrientes, porque lo necesitan para desarrollarse. El punto es que cuando estamos hablando ya de una microbiología aplicada para generar un valor agronómico en el campo, tú necesitas de alguna manera seleccionar aquellos microorganismos que tengan esa capacidad que tú buscas. Por lo tanto, vas a seleccionar siempre los mejores ejemplares para generar una bioestimulación radicular, por ejemplo, o una mejor solubilización de ciertos nutrientes o una fijación de nitrógeno atmosférico. Vas a trabajar con aquellos microorganismos específicos para la función que tú necesitas. Hoy día todos, como te digo, todos van a generar una bioestimulación. Hay tricodermas, por ejemplo, hay ciertos pseudomonas, hay ciertos microorganismos que tienen una capacidad de generar unos metabolitos, se llaman PGPR, digamos como grupo, que son promotores de crecimiento radicular. Entonces tienen la capacidad de generar pseudoauxinas, pseudogiberelinas, que finalmente la planta las reconoce como las hormonas que ella misma produce y por lo tanto exacerba su efecto. Acuérdate que están asociados, están en una collera, están en una simbiosis entre ellos, ¿ya? Entonces, si tú en tu metabolismo generas una pseudoauxina al ladito de la raíz, ¿qué le va a decir a la raíz? ¡Pum! Crezco, no necesito una auxina externa, la tengo en esta collera entre medio. Entonces la planta responde con la expresión de lo que tú... Entonces ahí tenemos que diferenciar entre los consorcios microbianos que se actúan a nivel de suelo, que muchos de ellos lo que llevan es efectivamente microorganismos que son seleccionados para ciertas funciones a nivel de suelo. ¿Qué es lo que nos interesa a nivel de suelo? Mantención de los agregados, nos interesa estimulación radicular, nos interesa una mejor, en el fondo, un bloqueo de patógenos, ¿cierto? Si bien es cierto, a lo mejor ellos no actúan contra un patógeno. En el minuto que un microorganismo mate un patógeno, se transforma en patógeno al tiro. Y esto es un benéfico. Entonces, es una guerra biológica, es un balance interno a nivel de suelo. Entonces, si tú logras inocular con aquellos microorganismos que tienen esa capacidad, vas a lograr un efecto a nivel de planta. Por ahí leí que las microorganismos no solamente son nutrición, sino que también favorecen la absorción de agua. Mira, de hecho, todo este ecosistema ligado a la planta lo que va a generar es múltiples efectos, entre ellos mejorar la condición, digamos, de humedad de suelo. Acuérdate que los microorganismos todos son responsables de la microporosidad de un suelo. Entonces ese efecto esponja, ese efecto de agregación, la tienen los microorganismos, por lo tanto vas a tener una eficiencia con el uso del agua. Las micorrizas efectivamente también... Acuérdate que los microorganismos lo que hacen es disminuir benéficos, disminuir factores de estrés en la planta, bioestimular a la planta, generar una mejor condición nutricional, generar una mejor condición radicular, evitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Tienen un rol fundamental en factores que son determinantes desde el punto de vista productivo más para adelante, que nos vamos a encontrar sí o sí siempre. Entonces sí, juegan un rol importantísimo en la prevención y en la estimulación de la planta. Claro. Mira, trabajan gratis. Sí, eso es lo importante. Claro, tu costo va a ser la aplicación del producto, pero No, finalmente, cuando ellos se establecen a nivel de suelo, funcionan en un ecosistema que va a estar en una constante dinámica. ¿Ya? Uno podría pensar, perfecto, entonces aplico una vez y no aplico nunca más. Sería el ideal bajo una condición, quizás una condición donde no existe intervención o donde no exista una presión productiva alta, ¿cierto?
los microorganismos sí o sí en el invierno, cuando bajen las temperaturas, van a disminuir. Y tú necesitas, bajo una producción productiva, digamos, una presión productiva como la que nosotros exigimos, necesitas tener el óptimo. Entonces necesitas tener la cantidad de microorganismos asociados para que siempre estén haciendo la pega. Por eso tienes que volver probablemente a reinocular después. Ese para otra cápsula, toda la dinámica que se produce dentro del suelo, por la pelea combo a combo, o sea, pero ¿qué pasa con la microflora nativa, los que están? Tú le estás inoculando bichos de afuera. ¿Ahí hay algún efecto secundario? No, generalmente no existen efectos secundarios. Lo que tú estás haciendo, mira, es importante entender que nosotros tenemos una microbiota natural asociada a la planta, ¿cierto? Es con la planta como se desarrolló. Acuérdate que todos coevolucionaron con las plantas, por lo tanto siempre van a haber microorganismos, incluso dentro de la semilla, ¿ya? Por lo tanto, tú estás en un ecosistema con una microbiota natural del medio donde tú estás. Si esa microbiota, si está de alguna manera equilibrada, donde la proporción es mayor hacia los benéficos que los patógenos, tú vas a estar en un suelo supresor que va a tener una capacidad de modularse solo. Cuando tú usas un microorganismo benéfico y lo incorporas a un sistema edáfico, lógicamente estás generando una alteración en ese ecosistema. Pero no nos podemos olvidar de que la vida se regula por ciclos homeostáticos y por lo tanto, cuando tú intervienes, después de unos días, la microbiota vuelve a su estado natural. Por eso es tan importante entender cómo manejas un microorganismo a nivel de suelo. No es llegar y usar microorganismos. Hay que entender, estamos trabajando con seres vivos que tienen una influencia ambiental, medioambiental de donde están, y tienen una influencia de los manejos. Por lo tanto, para que estas estrategias funcionen, hay que abrir un poquitito más la mente, ¿ya? No es como que yo, ok, aplico un químico, aplico un fertilizante y voy a tener una respuesta. No, estamos hablando de un ser vivo que entra en una célula que tiene la capacidad de generar una colonia, que múltiples colonias forman una comunidad y múltiples comunidades forman un gremio, un ecosistema biológico. Entonces, como todo en la vida, lo regula la temperatura. En invierno tenemos temperaturas ambientales que son bajas, temperaturas de suelo que son bajas, por lo tanto, la expresión de esos microorganismos también van a estar, pero probablemente no estén en su funcionamiento, van a estar con un metabolismo muy bajo. Y cuando las temperaturas sean las adecuadas y llegue la primavera y la planta despierte, también despiertan ellos, pues se acuerdan de que están juntitos. La gran gracia que tienen es que ellos pueden despertar un poquito antes de las plantas. Por eso en esta interacción, juntos, planta, microorganismos, son mucho más que dos. Es un ecosistema. Que bueno, me gusta ese concepto. Ustedes tienen un producto que se llama consorcio. Así es. ¿Cómo llegaron a desarrollar consorcio? ¿Cuáles son los microorganismos que están ahí adentro? ¿Y cómo llegaron a la dosis? En el fondo, y cómo definen la dosis? ¿La misma dosis para un suelo arcilloso, arenoso, la materia orgánica? ¿Cuáles son las consideraciones para llegar a una dosis en un huerto? Mira, efectivamente, nosotros tenemos un producto que se llama consorcio y que finalmente es un consorcio microbiano multitrófico, que lo que trae son 6 microorganismos, bacterias y hongos metidos adentro en una concentración biológica muy alta. Cuando tú hablas acuérdate, cuando hablamos de productos a base de microorganismos, hablamos de células, ¿cierto? Tú pones la mayor cantidad de células por hectárea, por centímetro cuadrado, y esas células van a tener la capacidad de generar una colonia, la colonia, lo que hablamos de Nanto, comunidad, comunidad, gremio, y van a generar un tapiz, ¿sí? Entonces, cuando tú dosificas un microorganismo, lo primero que tienes que entender es que la aplicación de ese microorganismo va en un vehículo y ese vehículo es el agua, ¿cierto? Y para hacer el cálculo súper simple, los microorganismos se miden en escala logarítmica. Por lo tanto, un producto que está en 10 elevado a 4 significa que tiene
10.000 unidades formadoras de colonia por ml por gramo. Y un producto que está en 10 elevado a 10 significa que tiene 10.000 millones de unidades formadoras de colonia por ml o por gramo. Si yo cualquiera de esos productos los aplico con 1.000 litros de agua, supongamos que voy a hacer una aplicación foliar, una inoculación foliar, y lo aplico con 1.000 litros de agua, inmediatamente le tengo que restar la cantidad de ceros. Entonces, si yo tengo un 10 elevado a 4 y lo aplico con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 litros de agua, voy a quedar en un 10 elevado a 1. Capacidad de que eso genere un cambio a nivel de suelo o a nivel foliar, ninguno. Ninguno. Finalmente, cuando uno hace los análisis, lo que te encuentras en suelos así normalmente cultivados, que va a depender del tipo de suelo, va a depender de la cantidad de materia orgánica, lo que tú puedas encontrar adentro, se mueven entre 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Entonces, si tú vas a aplicar un producto en 10 elevado a 4 y lo aplicaste con 1.000 litros de agua, no moviste la aguja. Es más, yo te diría que hiciste un mal negocio. ¿Sí? Entonces, la concentración biológica, lo que tienes que buscar es aplicar productos a una concentración biológica que te permitan, con ese vehículo que va a ser el agua, llegar a una concentración mayor de la que tú tienes a nivel de suelo. Y por eso es tan importante la concentración biológica de los microorganismos. Existen varios cálculos. Nosotros siempre hablamos, tratamos de llegar con el mensaje un poquitito más cercano, quizás para la gente sea mucho más fácil entender que esto es como la escala de los terremotos, que es muy distinto un temblor grado 4 que uno grado 5, grado 6 y grado 7. Esa es la dinámica de los microorganismos a nivel de suelo. Entonces, mientras más células tú pongas, vas a tener mayor capacidad de generar este ecosistema biológico al ladito de la planta. ¿Cómo se dosifican? Tú tienes un volumen de suelo, o sea, hay cálculos matemáticos que tú lo puedes llegar a hacer, pero yo te diría que en base a mi experiencia, además del cálculo matemático, donde tenemos que llegar a productos que tengan ojalá la mayor concentración biológica para generar la mayor cantidad de células a nivel de tejido o de volumen de suelo, es tremendamente importante, por ejemplo, saber qué niveles de materia orgánica tú tienes en ese suelo que le permitan a esos microorganismos tener comida, porque ellos se van a albergar en la materia orgánica y desde la materia orgánica van a ir generando sus eventos. Entonces, si tú tienes un suelo arenoso, es muy distinto a tener un suelo arcilloso o un franco arcilloso, donde tú tienes niveles de materia orgánica que le permiten a los microorganismos establecerse. Si estoy en un suelo arenoso, lo más probable es que le tenga que poner una ayudita a ese microorganismo para que se desarrolle. Y esa ayudita va de la mano de las materias orgánicas, ya sea física o ya sea líquida, eh, entendiendo que el concepto, Gabriel, es probióticos y prebióticos. Prebióticos es aquel alimento que le permite el desarrollo del microorganismo. Los probióticos son los microorganismos per se. Entonces, cuando tú haces una buena asociación de una materia orgánica que tenga esa capacidad de digerir un microorganismo y por lo tanto permitirle desarrollarse, vas a lograr este efecto que es lo que tú estás buscando. Entonces, acuérdate, tú echas una concentración, pero esa concentración cambia. En las bacterias cambia muy rápido, en los hongos es un poco más lento, porque ese es otro tema que es importante que no lo conversamos. Existen diferencias entre los tipos de microorganismos. Una bacteria es radicalmente distinta a un hongo. Sus requerimientos medioambientales y nutricionales son radicalmente distintos. Un hongo está en el mismo dominio donde estamos nosotros. Las plantas, los insectos, los animales y los hongos están en un dominio, los eucarias. Todos los otros son bacterias. Entonces pasamos de los microorganismos más simples a los más complejos. Un hongo tiene requerimientos mucho más estrictos que lo que tiene una bacteria. Entonces, hay que entender, o sea, no solamente, por eso te digo esto es mucho más que aplicar microorganismos. Hay que entender para qué y por qué lo necesitamos aplicar y qué condiciones mínimas tienen que tener para que funcionen. Creo que eso es súper responsable hacerlo. Si tú aplicas un consorcio microbiano al suelo
y sobre regaste le hizo mal a las raíces de la planta y también le hizo mal al consorcio microbiano, a tu microbiota natural y a la que tú pusiste externa. Entonces no vas a tener el efecto. Ya, pero un agricultor, eh, Sí. ¿cómo sabe que necesita la asesoría de un experto para saber cuál es la dosis que tiene que aplicar bajo la realidad de su predio? ¿O hay Mira, yo una norma de tantos litros por hectárea? ¿O cómo no, lo...? no está hoy día desde el punto de vista de dosificaciones, todas las empresas que trabajamos desde el punto de vista biológico hoy día ya tenemos, ese es el primer despeje, ¿cierto? Tú las dosis que están recomendadas son las dosis que son las adecuadas a nivel de suelo, o sea, a nivel productivo. Ahora, lo que sí es importante es que si, vuelvo a insistir, si tú estás en un suelo arenoso y en un suelo arcilloso, lógicamente en un arenoso vas a tener una forma de aplicación distinta, probablemente sea más seguido porque tú necesitas mantener esta microbiota y como no tienes la materia orgánica, no tienes dónde estar, por lo tanto vas a tener que, a lo mejor, dentro de la dosis que te ocupas, en vez de usar la dosis mínima, vas a tener que usar la dosis máxima, media o máxima, y vas a tener que probablemente ir aplicándola de manera más, con una frecuencia distinta a la que ocuparías en un solo arcilloso. No es Eso, que necesites la asesoría, yo creo que las empresas que vendemos biológicos tenemos el deber de entregar esos antecedentes al productor. ¿cuáles son los microorganismos que están en consorcio? En consorcio tenemos 4 bacillus distintos, Megatherium, licheniformes, Amyloliquefacines subtilis, tenemos una Pseudomonas fluorescens y tenemos un Trichoderma virens. Esos son los microorganismos que están presentes. Cada uno cumple distintas funciones. De hecho, fueron seleccionados para cumplir ciertas funciones. La primera, devolver una mayor biodiversidad biológica al suelo. Tener funcionamientos de hongos y bacterias que son distintos. O sea, no solamente es muchos microorganismos, sino que estamos metiendo microorganismos distintos que tienen funciones distintas. Entonces, lo que buscamos es generar una aumento en la biodiversidad, un impacto directo sobre el acondicionamiento del suelo y paralelo a eso, digamos, como efecto lateral, tú vas a tener una mejor condición de bienestar para el desarrollo de las plantas. Una función nutricional tremendamente importante. Muchos bacillus y pseudomonas tienen una función, algunos de los bacillus subtilis y pseudomonas tienen una función sobre la solubilización de fósforo, por ejemplo. Entonces, es algo que puede ser tremendamente importante hoy día para cualquier cultivo en la zona sur, donde por condiciones químicas y condiciones tenemos en el fondo pH muy bajo y el fósforo se bloquea y por lo tanto no queda disponible a la planta. Entonces, el incorporar un microorganismo que tenga esa función de solubilización te asegura una administración de fósforo durante la etapa productiva importante. Otros bacillus que están allá adentro tienen un efecto directo sobre la solubilización de potasio. Entonces, cuando tú miras los análisis no solamente, o sea, ¿cómo puedes evaluar que esto está funcionando? Ya que eso tú me lo preguntaste en una de las primeras preguntas. ¿Cómo evalúas? Además de evaluar lo que tú ves físicamente en las plantas, los análisis de suelo te pueden indicar la disponibilidad de elementos a nivel de suelo, como también el aumento de ciertos elementos a nivel de hoja. Ahora, ¿son solo los microorganismos? No. Hay una cosa que se llama gestión de suelo. Y es súper importante saber qué textura, qué estructura, qué capacidad de materia orgánica tiene, cuál es la saturación de la SIC, cómo funcionan las bases, cuál es la suma de bases, para saber y darle la mejor condición para que los microorganismos funcionen. Entonces volvemos a una visión que es mucho más integral eh, que solo ver nutrición, solubilización de fósforo. Hoy me gustó ese concepto, gestión de suelo. No sé si lo había escuchado antes, creo que sí, pero me Sí, gusta en el fondo de la gestión del suelo. De tanto hay que desarrollar. El agua, los nutrientes, la microbiología. así es. Si yo soy un productor de cerezo que quiere plantar, y si yo quisiera hacer dipping, yo podría poner ponte tú, el Rayobacter, los microrriza y un consorcio dentro de esto y inocular la planta con toda la vez. ¿Cómo lo hago ahí? A ver, si uno piensa desde el punto de vista que buscas la biodiversidad, tú podrías decir sí se puede. Yo te diría que no.
Yo creo que hay momentos de inoculación. Piensa que, por ejemplo, en el caso de las micorrizas necesariamente necesitan pinchar a la planta, ¿ya? La micorriza necesita generar un pinchazo y desarrollarse en la raíz. Por fuera, por dentro, no importa, pero necesita desarrollarse en la raíz. ¿Qué es lo que quiero hacer con el agrobacterium? Evitar que el agrobacterium tumefaciem entre a la planta y entra por una herida. Entonces, desde el punto de vista lógico, tengo que despejar. Mi principal problema es este, entonces lo aplico solito. Si lo aplico con una micorriza y la micorriza va a ir a pinchar a la planta, me va a generar una herida extra de lo que yo ya tengo, entonces no es adecuado. Entonces, preferible, en ese caso, separar. Separarlo. Tú necesitas concentración de microorganismos para evitar algo. Los consorcios microbianos creo que es súper. Los consorcios microbianos yo no los recomendaría jamás en un dipping o en un drench. Nunca. Los aplicaría a nivel de suelo cuando esté en un régimen normal, teniendo claro que tengo materia orgánica en el suelo, que van a generar la casita para que ellos se desarrollen. No tiene justificación aplicar un consorcio microbiano multitrófico en drench, pero sí aquellos que van a solucionar un problema productivo, como es el caso del Agrobacterium radiobacter, o como podría ser el caso quizás de un tricoderma si tú quieres bloquear Phytophthora fusarium o algún hongo a nivel de suelo. Una inoculación ahí, para quedarte al ladito de la raíz. La microrriza me dejó la duda, porque si no lo puedo inocular lo tengo que aplicar vía riego después, no, en un periodo de crecimiento regular. Mira, las micorrizas, tú me pusiste carosos, y entonces yo digo, ¿cuál es mi principal problema en carosos? La calle de cuello, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tuviera que elegir con qué inoculo, lógicamente con Agrobacterium radiobacter, y la micorriza me la guardo en el bolsillo, porque la micorriza tiene una función que es más bien ligada a la nutrición, ¿cierto? Y a mejorar la eficiencia, y básicamente la nutrición fosforada, además de que puede haber otra, pero es básicamente esa. Entonces, si mi principal problema es la galla de cuello, yo no prefiero aplicar Agrobacterium radiobacter antes de aplicar una micorriza. Si no somos carosos, no tenemos problema de galla de cuello, el momento ideal de la aplicación de una micorriza es antes de plantar, inocular a la planta, ojalá en vivero antes de plantarla, porque así tú te aseguras que la planta, la probabilidad de encuentro es mayor, ¿cierto? Ahora, hay que entender que la micorriza, como tiene que infectar a la planta la planta de una manera natural no va a dejar que nadie la infecte, ¿cierto? Su Claro. sistema inmune va a decir, no, ¿por qué? Entonces, normalmente esa planta tiene que bajar la guardia, y para bajar la guardia tiene que darle ciertas condiciones de estrés. De hecho, te dicen, no fertilice, disminuya el riego, y la planta en condición de estrés bajó la guardia, deja que la pinchen, listo, la infectaste y después recupera. Entonces, por eso te decía, micorriza va a generar de alguna manera una herida en la planta. Yo no quiero que esa herida, puedo tener la micorriza fantástico, pero si tengo agrobacterium, la verdad no me sirve. Entonces, es el mismo criterio, Gabriel, cuando uno hace un criterio de plantación, tú defines la orientación de la plantación, la defines en base a factores que son limitantes, que son los que te van a limitar para adelante. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si yo quiero hacer un replante en alguna planta que se murió por fitóftora u otro, eh, ¿yo inoculo la planta o lo echo en el suelo? Ambas cosas. Inoculas la planta para asegurarte de que esa planta va con una, digamos, con una carga biológica benéfica adecuada, y después a nivel de suelo vía riego, de todas maneras. ¿Y cómo ves el desarrollo de la microbiología benéfica? ¿Cómo lo proyectas? Y aplicado a la plantación, que es el tema de hoy. Como uno de los manejos altamente importantes, porque si tú logras incorporar esta estrategia a nivel de plantación, lo que estás haciendo es solucionarte 1 kilo de problemas que vas a tener adelante. Por lo tanto, yo creo que hay momentos puntuales. Hablábamos recién de una agricultura reactiva o proactiva. Cuando tú incorporas estas estrategias en el momento de la plantación, estás siendo proactivo con tu sistema. Estás poniendo un seguro a lo que viene hacia adelante. Por lo tanto,
si me preguntas a mí desde el punto de vista ya y ahí en mi rol de asesor, ¿cierto? Creo que es vital incorporar estas estrategias, acompañadito de la casita, que es la materia orgánica. Si no, no puedes sostener este sistema en el tiempo. Bueno, yo creo que este es un tema que llegó para quedarse. El costo de aplicación de microbiota en la plantación es insignificante con respecto al valor que genera, ¿no es cierto? Tú tienes la oportunidad de la plantación para un huerto que son 12, 15, 20 años. Ujú. Y la oportunidad de generar, de jugar con el potencial del huerto está ahí en la plantación. Hay que partir bien para terminar bien. Muy interesante, está muy relevante para las personas que están recién partiendo un huerto. Muy agradecido por todo tu tiempo, paciencia, No, feliz. y entrega de conocimientos. No, agradecido digamos, de ustedes que tienen la capacidad de poder comunicarlo, de poder llevarlo a más gente. Mientras más estemos en esto, vamos a tener un mejor resultado. Así que te agradezco mucho a ti digamos, la oportunidad de poder, feliz de poder Estamos compartir. generando sabiduría colectiva. Así es, así es. Muy Eso es bien, lo muy que va a bien. lograr el cambio. Si nosotros Muy somos bien. egoístas en el conocimiento, no vamos a generar el cambio. Así de simple. Excelente. Espacio en el mercado hay para todos, desde el Oye, muy punto de vista agradecido. comercial. Espero que nos encontremos en otra, porque hay muchos temas que conversar contigo. Feliz, feliz, ¿Ah? Gabriel. Muchas gracias a ti. Nos vemos en otra cápsula. Chao. Nos vemos.